Las desgarradoras imágenes revelan el hacinamiento y la difícil situación que tienen que vivir miles de pacientes en el Hospital Santa Clara en el sur de Bogotá. Carlos Palacios lleva 3 días en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Una herida en el abdomen con arma blanca obligó a los galenos a ordenar una intervención quirúrgica, procedimiento que no se le ha podido realizar, pues desde hace 2 semanas en este centro asistencial no hay anestesiólogos que puedan realizar las cirugías programadas. La Ley 100 fue presentada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y aprobada en 1993 en el gobierno del presidente César Gaviria. Por medio de esta ley se incrementaron los aportes de los trabajadores con el fin de cubrir a su grupo familiar y se dio vida a las EPS, empresas promotoras de salud encargadas de administrar los recursos y garantizar los servicios. Cuando aparece el negocio de la salud importado de Chile, todo el mundo comienza a abrir EPS, valiéndose, entre otras cosas, de la ley que ya venía, porque esto se calcula antes de que entre en vigencia la Ley 100. Ahora, ¿quién fue el ideólogo de la Ley 100? Lo que está visto es que el coordinador ponente que la defendió y la redactó fue Álvaro Uribe Vélez. De manera que si usted se queja ahorita de la salud, diga, primero que todo, debe responder Álvaro Uribe Vélez, que fue el ideólogo y que conocía exactamente para dónde iba ello. La gente cree que la Ley 100, digamos, surgió por un invento de un ministro muy famoso que se llamaba Juan Luis Londoño. Y resulta que no es tan así. Es el resultado de un momento crítico del país que estaba tratando de integrar unas fuerzas que estaban en guerra y que se incorporaban a la vida civil con un nuevo pacto constitucional. Esa fue la Constitución del 91. A partir de ahí se empezaron a plantear una serie de leyes para estructurar los sistemas que darían, digamos, supuestamente garantía a los derechos de la Constitución. La Ley 100 es eso, pero resulta que el país estaba terriblemente descuadernado, con una gran dificultad para recoger las iniciativas y las aspiraciones de la gente, y entonces en esas condiciones predominó un modelo muy raro para todo el mundo incluso, que consistió fundamentalmente en que el Estado tomó la decisión de retirarse de la provisión directa del servicio de salud y desarrolló una estructura de relación Estado-mercado, ¿sí? Que dijo, el Estado recoge la plata, pero se la entrega a unos intermediarios, que esas son las EPS, para que la administren. Ingresa una racionalidad de lucro, unos intermediarios, las EPS, que en la forma como quedaron programadas y sus funciones se vuelven los principales retenedores de esos recursos. Se abre un espacio, pueden hacer inversión financiera y pueden considerar, después de su tarea de aseguramiento, quedarse con las ganancias. Ellos son los verdaderos monstruos de este sistema. Con esa decisión de poner un intermediario entre los recursos que todos ponemos y la prestación directa de los servicios, se tenía que crear un fondo, ¿cierto? El FOSIGA no es más que la plata del régimen contributivo, lo que todos ponemos por afiliación, a la hora de contribuir mensualmente. Ese fondo le paga al intermediario llamado EPS una UPC por cada afiliado, ¿sí? Que es distinto a la cotización. Yo pago el 12%, 12,5% de mi salario, pero eso va al FOSIGA y el FOSIGA le paga a la EPS una UPC. Implementada la Ley 100 entre las varias EPS que se crearon en 1994, se fundó la EPS Salucop y se nombró como presidente a Carlos Gustavo Palacino. Entre el 2002 y el 2010, la EPS Salucop se transformó en el ejemplo de la prosperidad de la Ley 100. Incluso compró otras EPS como Cruz Blanca y Café Salud y llegó a ser la más grande del país. Sin embargo, esta historia cambiaría.
La Ley 100 es una ley que fracasó evidentemente, como todos los colombianos lo hemos visto, porque volvieron la salud un negocio. Y cuando tú vuelves un derecho fundamental un negocio, eso se vuelve un fracaso. Porque la Ley 100 se dedicó a negar, las EPS se dedicaron a negar servicios, a dilatar atenciones para enriquecerse. ¿Y eso qué generó? Generó en nuestra población un detrimento en su calidad de vida y muchas veces muertes injustificadas. Con la Ley 100 dijeron que la salud iba a ser de todos y para todos, que todos iban a tener acceso, que todos iban a poder tener las garantías que necesitaban. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que hicieron fue privatizar más las cosas. Para el 2010, la crisis del sistema de salud llamó la atención de propios y extraños, que llevó a destapar uno de los más grandes escándalos de corrupción en el país. La EPS Salucop había desviado millonarios recursos a bienes suntuarios, fincas, clubes e incluso le alcanzó para hacer millonarios aportes a la campaña política de Álvaro Uribe, así como del Partido Liberal, el Partido Conservador y Cambio Radical. El problema de la salud no es de recursos, el problema es de corrupción, el problema es de la falta de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, pero también el problema es de politización, porque aquí las EPS apalancan y financian campañas políticas y estamos a puertas de una reelección. Para Álvaro Uribe Vélez todo vale, todo vale. Pues bien, es muy bueno saber que Saludcop estuvo en su reelección. También quiero saber qué personas ligadas al mundo de la salud, cajas de compensación, EPS, laboratorios, es decir, sus presidentes, sus integrantes de juntas directivas, aseguradoras, ¿cuánto le aportaron a la campaña de Santos? Ahí también hay una pregunta, porque ya sabemos quién es la bancada de las EPS en el Senado. Queremos saber quiénes son la bancada de las EPS en el Congreso y en la Cámara de Representantes. Entre los hallazgos de la Contraloría que determinaron la imputación de cargos contra Carlos Palacino y 70 personas más, se evidenció que Saludcop habría desviado recursos públicos para financiar proyectos distintos a la salud. Con esos recursos para fiscales de la salud, Saludcop celebró contratos y todo tipo de negocios, incluso fuera del giro ordinario de las actividades. Con estos recursos atendió inversiones en infraestructura, pago de donaciones a empresas del grupo. Como nuestra amiga Saludcop, que empezaron a abrir una serie de cooperativas integradas para ir pasando la plata de un negocio a otro, ¿sí? Y finalmente sacar ganancia de todos los procesos y procedimientos. Además, cooperativas de trabajo, clínicas propias, proveedores de medicamentos propios, proveedores de aseo, ¿no? Bueno, todo, hasta que la plática que les iba sobrando le iban poniendo en el exterior o en canchas de golf. Eso es finalmente hacer con la plata de la salud un gran patrimonio. Por eso es que Saludcop terminó multiplicando por 10 o 15 veces su patrimonio en cuestión de 10 años. Eso es inaceptable y no es necesario en un sistema de salud. Saludcop es uno de los casos más emblemáticos por lo que representa para el país. Es la EPS privada con el mayor número de afiliados, la más grande en número de clínicas propias, y porque desafortunadamente se hizo conocedora por la disposición de los recursos que hace el anterior representante legal para adelantar otras actividades que no tienen que ver con la prestación de los servicios de salud. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, Saludcop es la segunda EPS del país con más quejas. Al año los pacientes interponen un promedio de 12.000 tutelas. Según María Díaz, su esposo está actualmente en la unidad de cuidados intensivos porque en la clínica se demoraron 15 días en aplicarle una inyección que hace parte del tratamiento para la leucemia. Si esto está pasando con mi esposo, ¿qué puede pasar con otras personas? En ese mismo 2010, el superintendente Conrado Gómez, hermano del presidente de AFIDRO, gremio farmacéutico, revocó una sanción en contra de Saludcop por 600.000 millones de pesos, afirmando que había violación del debido proceso. Sin embargo, meses más tarde, en mayo de 2011, ordenó su intervención. Además, son varios los funcionarios del actual gobierno que prestaron servicios a la próspera Saludcop y que se han visto impedidos para actuar contra ella.
Eso es aberrante, sobre todo cuando se dice que altos funcionarios del Estado colombiano fueron quienes asesoraron a esa firma durante muchos años. Y la asesoría no implica defenderlo en un caso, sino implica irle aconsejando cómo tiene que actuar con calma, para obtener un resultado. Y eso no ha sido materia de discusión acá. Ahora, no entiende uno cómo el Estado sigue manteniendo con vaselina Salud Cop. Pienso que se ha dedicado mucho tiempo a una intervención. Llevamos más de 2 años y medio y los interventores no han tenido una continuidad porque pues o se han retirado o los ha retirado el Superintendente Nacional de Salud como nominador que es de ellos. Habrá que mirar si el próximo año, cuando se venza este plazo nuevo que se ha otorgado a la intervención, hay resultados plausibles, resultados positivos respecto del manejo de los recursos de la salud. A la fecha, la Contraloría ha encontrado un detrimento de 3 billones de pesos en el caso Salucop. Este dinero alcanzaría para cubrir el post de 5 millones de personas durante un año. Sin embargo, un estudio de la Federación Médica encontró que el desfalco a la salud fue muchísimo mayor y que involucró a casi todas las EPS del país. Veamos cómo fue. Hemos estado investigando sobre el aumento exagerado de los recobros de medicamentos no POS en el sistema de salud. Entonces encontramos pues más o menos históricamente en que pues cuando empezó el gobierno del doctor Uribe, el ministro Londoño dijo que había un exceso de costos de medicamentos principalmente de cáncer y les puso unos límites porque si no se iba a quebrar el sistema. Después de la muerte de Juan Luis Londoño, a partir del 2004 se empezaron a levantar esos topes. En el 2006 se abrió totalmente la libertad de precios, se hizo que los laboratorios, que son unas empresas comerciales que viven es de que los enfermos se enfermen, entonces vieron la oportunidad de aumentar los precios. Y en el 2008 se disparó porque el mismo gobierno le dijo a las EPS, a todas las entidades, que le reconocía recobros de 5 o 6 años anteriores. Entonces se disparó. A las EPS era mejor dar medicamentos muy costosos que no estaban en el POS porque su flujo de caja no les era más un flujo de caja, pero esto no les costaba a ellos. Esto llegó pues a que en el 2010 el gobierno dijera que había una emergencia social porque se había agotado una de las cuentas que existían en el FOSIGA de 5 billones de pesos, ya le habían sacado toda la platica y se estaba usando otra cuenta que era de enfermedades catastróficas. La Contralora General de la República, que lleva las mejores investigaciones sobre este campo, ya tiene más de 870 investigaciones contra las EPS por desviación de recursos públicos, habla que en una sola EPS, Saludcop, se han desviado más de 3 billones de pesos de la salud de los colombianos. Y ha habido 72 EPS. Todavía desconocemos la magnitud de lo que se ha desviado en todas las demás. La investigación están dando. Lo preocupante es que las investigaciones en la Fiscalía, las investigaciones disciplinarias en la Procuraduría no sabemos qué ha pasado. Hay una impunidad absoluta. Desde el sábado que llegué. ¿Llevas ya acostada? Llevo acostándome aquí así porque primero dormí en una silla, pero ya no me aguanté porque estoy con una enfermedad renal de riñones. 3 noches, 3 días y 4 días. ¿Ha estado ahí sentadita? ¿Ha estado ahí sentada? Sí, señor. Entre los pacientes hay desespero e impotencia tras darse cuenta que pasan los días y no son atendidos. Si están de suerte, los dejan en las camillas de las ambulancias. Acorralemos a los congresistas que votan sí a esta nefasta reforma. Bienvenidos todos los que están llegando. Bienvenidos. No importa que llueve. Esto es señal de que el cielo también está triste porque un gobierno nos quiere quitar un derecho. Las EPS han expropiado los recursos de la salud de los colombianos. En este momento no sabemos cuál es el déficit, pero está entre 6 y 14 billones que le adeudan a los hospitales públicos que hoy se encuentran en quiebra y que por sustracción de materia van a tener que parar porque ya no hay insumos,
para poder atender a los pacientes. El ministro de Hacienda inclusive está planteando que esa deuda la va a pagar el gobierno, la va a pagar el Estado con los impuestos de los colombianos, después de que estas EPS, según investigaciones de la Contraloría, que ya les tiene abierta 800 investigaciones de control fiscal, desviaron aproximadamente el 50% de los recursos de la salud de los colombianos. Esa plata sale de todos nuestros bolsillos. Es que la gente cree que eso es del Estado, como si el Estado fuera una cosa por allá que tiene la plata guardada. No, impuestos que ponemos todos, ¿no? Y parafiscales, es decir, la contribución obligatoria es un recurso parafiscal. Tanto los parafiscales como los impuestos son recursos públicos, ¿sí? Cuando se le entregó a cada EPS, ¿sí?, una cantidad de plata por UPCs, unidades de pago por capitación según el número de afiliados, todas las EPS debieron hacer algo que no han hecho, y por eso es que decimos que se han quedado con la plata. Debieron separar la plata en 10% para administración y 90% para servicios de salud, para pagarle a los prestadores una vez los usuarios iban siendo atendidos. Pues no lo hicieron así. Eso se llama cuenta de orden de destinación específica. No, ellos metieron todo en el mismo saco. 20 billones de pesos que no llegaron a los colombianos, que no llegaron a los tratamientos, a los pagos de los trabajadores, sino que se quedaron en negocios, en inversiones extranjeras, en casas, en fincas. Y estas EPS no han sido sancionadas, no van a ser sancionadas. Ante el fracaso de la ley y el mar de corrupción que se llevó los recursos de la salud, el gobierno Santos promete una reforma para poner fin a esa corrupción y acabar con las EPS. Sin embargo, la gente protesta porque dice que esta reforma solo cambia los nombres y no arregla el problema de corrupción, antes lo legaliza. Decirles que esta es una reforma pensada para la gente, es una reforma para facilitarle a los colombianos la vida y sobre todo el acceso a ese servicio tan esencial y tan fundamental que es la salud. La reforma lo que está haciendo es maquillar la situación de salud que está viviendo el país, que lo que quieren es buscar recursos para enriquecerse más, porque no me parece que sea lo mejor como para la situación que está viviendo la población. Nosotros todos los residentes internos y médicos de Colombia estamos luchando por un nuevo sistema de salud. Estamos en contra de la ley 210, consideramos que necesitamos una reforma, pero una reforma justa para todos los colombianos. La actual reforma es una mentira, el presidente nos engañó, las EPS no se acaban, sencillamente cambian sus nombres a gestoras. Lo más grave es la perpetuación del negocio de la salud como tal, la limitación de estas personas al acceso a la salud, y si no se resuelve claramente y no se define claramente cómo se va a resolver las deudas de los hospitales, sencillamente va a ser peor para los pacientes. Son pequeños ajustes al modelo que en todo caso se preserva. Se cambian los nombres, eso sí, se cambian los nombres de las distintas instancias, se aumentan unas regulaciones, pero todo el mundo sigue igual. El FOSIGA se une ahora con los recursos de impuestos del Sistema General de Participaciones y se crea un gran banco llamado Salud Mía. Todos estos recursos van a caer a un nuevo fondo que se llama Mi Salud. Mi Salud va a recibir una cantidad de recursos del presupuesto nacional y de recursos también del Sistema General de Participaciones que reciben los entes territoriales, para de ahí financiar, digamos, toda la estructura y toda la cobertura en los servicios de salud. En ese Salud Mía van a estar las cuentas de cada una de las nuevas EPS, que ya no serán EPS, sino gestores de servicios de salud. Menos, eso sí, menos gestores, luego más oligopolio. En territorios, supuestamente áreas territoriales, están compitiendo, pero 2 o 3 seguramente en cada uno de los 7 territorios, y se les paga por UPC, también igual, una póliza anual que está en el banco. Entonces, por ejemplo, Salud Coop, que tiene 5 millones de afiliados, tendrá una cuenta en Salud Mía como Coop Salud, ¿sí?, cambia a gestor por los 5 millones de afiliados. Pero ahora le pagan distinto a como se pagaba antes. Ya no le dan toda la plata al comienzo, sino una serie de mecanismos para cuidar esa plata supuestamente. Entonces ahí es donde dice el ministro que no van a administrar la plata.
porque se les da primero 10% de administración, después ellos autorizan las cuentas de la prestación de servicios, bien sea a sus propios prestadores, donde seguramente va a fluir, o a los contratados por ellos. Ellos arman las redes, ¿cierto? Además se les deja una partecita como un reaseguro para el alto costo, pacientes de alto costo. Otra platica para un fondo de garantías. Otra platica si tiene mejores resultados en salud. Y aparte de eso, al final, utilidades. Los excedentes financieros de su cuenta bancaria en Salud Mía le quedan a la EPS nueva gestora llamada COP Salud. Entonces, pues en última seguimos con el mismo estímulo de que entre menos servicios preste, más gana plata. Que se acaba la intermediación financiera, no es cierto. ¿Por qué? El proyecto de ley habla de una transición de 2 años. Durante esos 2 años, y mientras que se reglamenta Salud Mía, serán las gestoras de servicios de salud las encargadas de afiliar, de recaudar y de mantener el control de los recursos. Nada cambiaría. Bueno, esta reforma lo único que hace es garantizar los intereses del Estado. No está pensando en los pacientes. Si estuviera pensando en los pacientes, habría tenido en cuenta las propuestas que los médicos plantearon al principio para mejorar la Ley 100. Nunca los tuvieron en cuenta. Y para limitar las expectativas de la población, entonces se inventan el tema de que el derecho a la salud se reduce a un plan de beneficios, se llama Mi Plan. El gobierno va a definir un plan de exclusiones, es decir, unos tratamientos, medicamentos y procedimientos que no van a estar en el POS y que son bastante grandes. Esos tratamientos que se excluyen, según el gobierno, usted no puede poner tutela para pedir que se los incluyan, sino que introducen una serie de mecanismos administrativos para que usted voltee, no se sabe cuánto tiempo, y ya después de que le nieguen en todos esos intermediarios administrativos sí puede ir a la tutela. Como la tutela es un recurso de última instancia, lo que hacen es que limita que usted la presente de una, sino que le extienden los plazos para que usted la presente después, y en salud en 6 meses pueden pasar muchas cosas. Usted termina pagando de su bolsillo, usted se muere. Yo tengo un familiar que tiene una tutela, es una niña discapacitada, y ella tiene tutela hace 3 años. Desde hace un mes, la EPS le dijo que tenía que traer nuevamente las autorizaciones de sus fisioterapias, de sus terapias. Ella ha ido donde los especialistas no le dan las autorizaciones porque están siendo presionados para no darlas. Esa es una muestra de que esta reforma ya está empezando desde las EPS y lo único que necesita es la aprobación. Un paciente con cáncer de 7 años tiene derecho a sus medicamentos. Un paciente de 80 años que es cuidado por su esposa de 70 años tiene derecho a una enfermera. Entonces, ¿quiénes son los que les dan la enfermera, los pañales y el medicamento? Solo el que tiene prepagada, solo el que tiene plan complementario. Esta reforma no nos va a solucionar estos problemas. Ante las críticas a la reforma, los expertos han hecho también sus propias propuestas para garantizar, por fin, el cubrimiento de salud que el país merece. Que la ley determine, es decir, el tener EPS y gestoras, es decir, los sistemas de salud, como hay países donde funcionan, donde son las secretarías de salud las que definen qué es eso. Es decir, darle poder a las secretarías de salud en las grandes ciudades, departamentales, distritales, para que creen redes de atención, como antes funcionaba el Sistema Nacional de Salud, no el seguro, porque el seguro no funcionaba, pero el sistema sí, que la gente iba a su centro de salud, el centro de salud le hacían lo primero, lo remitían al especialista y si había que necesidad, el hospital atendía cuando se necesitaba. Con la super es sacarla del ministerio, darle más armas administrativas y jurídicas para que cuando intervenga una entidad pueda manejar son los recursos, no la entidad sino los recursos, porque el problema con las EPS actuales es que las intervienen y los gerentes y los dueños anteriores siguen manejando los recursos y desviándolos. Y pues se generan unas deudas, como dicen, la misma super de 14 billones de pesos, que eso hace temblar cualquier sistema. Nosotros decimos que la salud debe ser solidaria, en el sentido de que el que tiene
más pague más, el que tiene menos pague menos y el que no tiene no pague. Porque para eso está el Estado y estamos al resto de los sectores que podemos solidarizar con él. No aquello que el que esté bajo un puente, que no tiene un salario, que no tiene una vivienda, no tenga tampoco salud. Los ganadores sin duda han sido quienes se han instalado en los distintas eslabones de la cadena de negocios, porque hay una cadena de negocios alrededor de la enfermedad. Y obviamente los perdedores son los colombianos y colombianas.